Muy buenas tardes. Una hora retadora, pero vamos a hacer de esto algo interesante y a buen ritmo. Muchas gracias por la introducción y a los organizadores del evento. Como bien ya lo anunciaron, esta charla va a ser de cómo utilizar las capacidades de inteligencia artificial y autoaprendizaje en esta batalla que tenemos cibernética que comenzó hace rato. Digamos que es una guerra fría porque no es abiertamente declarada, pero se han estado propiciando ataques de diferentes partes. Pero antes de pasar a esta presentación, yo voy a presentarles la compañía que yo represento. Darktrace es el líder mundial y pionero en la aplicación de inteligencia artificial aplicada al área de la ciberseguridad. Esto lo que quiere decir en términos muy básicos es que desarrollaron una tecnología capaz de aprender sola a partir de censar un entorno digital. Lo que hace esta tecnología es escuchar el tráfico crudo o una copia del tráfico crudo de la red y construir modelos matemáticos que describen el comportamiento de cualquier elemento que interactúe en este ecosistema o de cualquier usuario, interno o externo, que interactúe con este patrimonio digital. Eso lo hace, como es un modelamiento matemático, no necesita configuración previa, no necesita firmas, no necesita objetos, reglas, políticas ni casos de uso, sino que ella va modelando en tiempo real. Es una empresa fundada por matemáticos de la Universidad de Cambridge en el 2013. Actualmente tiene clientes alrededor de todo el globo. Tenemos 44 oficinas a nivel mundial y ya llegando a los 7.000 clientes. Bueno, esto pueden encontrar mucha más información en nuestro sitio web, pero hemos sido reconocidos por varios analistas y por varias entidades dedicadas al tema de la ciberseguridad como una empresa absolutamente innovadora y con una solución pues diferente a todo lo tradicional, a todo lo que sí necesita reglas, sí necesita firmas, sí necesita un equipo que transfiera el conocimiento de los procesos y de los flujos de información de una organización a la tecnología en lenguaje de reglas o de configuración. Este es el panorama de amenazas que hemos visto. Hay un conflicto geopolítico y también hay unas coyunturas políticas en varias partes del mundo. Eso hace que haya muchos interesados en pescar en ríos revueltos. El tema de la criptominería se ha vuelto absolutamente crítico porque permite mover activos, permite mover dineros sin mucha trazabilidad, sin mucha regulación. Entonces, el tema de hacer criptominería se hace con recursos propios, teniendo capacidades de procesamiento o secuestrando capacidades ajenas. Por ejemplo, en Latinoamérica, en la región, hemos visto muchas salas de cómputos en las universidades con altísimo procesamiento en horarios donde sabemos que no hay nadie. Hemos visto secuestro de servidores con gran capacidad. Hay otros dos factores que influyen mucho en esto. El tema de la escasez de los chips y de la cadena de suministro ha disparado los precios de las tarjetas gráficas, de las tarjetas que se utilizan o las configuraciones que se utilizan para construir equipos que son adecuados, apropiados para hacer cryptomining. Entonces, lo más rentable es o secuestrar información y cobrar rescate en bitcoins o en cualquier criptomoneda, o secuestrar capacidades de procesamiento de entidades que tienen esos recursos y desde ahí pues uno hacer la minería. Otro tema que bueno, ya les hablaba de la cadena de suministro. Yo sé que ya el tema de la pandemia lleva 2 años y no es tan novedoso ni de tanto impacto, pero muchísimas empresas movieron su negocio, movieron sus procesos al bolsillo de los clientes a través de aplicaciones o de sitios web en los 2 años pasados. Y el tema es que muchísimos salieron a producción sin haber hecho un testing de seguridad. Lo que hicieron fue probar la funcionalidad de las aplicaciones, de los sitios, ver que su tienda en línea funcionaba, que los catálogos se podían actualizar y todo eso. Pero hay muchas vulnerabilidades ahí en el código que todavía hay que parchar, que todavía hay que estar pendientes de cómo repararlas. Esto es como comprar una cerradura para la puerta de la casa y que el fabricante de la cerradura o que el instalador de la cerradura tenga una copia de las llaves y fácilmente pueda entrar. Estrenar algo que ya tiene vulnerabilidades. Esto también pues tuvo una ola, tuvo una fuerte tendencia en los 2 últimos años. Amenazas internas.
Y las amenazas internas hay en todas las organizaciones, esto es transversal. Muchísimas veces no son amenazas malintencionadas, muchísimas veces son usuarios incautos que caen en el error, que a través de un correo que les llega hacen clic en un link y que parece un dominio válido. Muchos atacantes, muchos incluso los que hacen ethical hacking y pentesting, lo que hacen es comprar un dominio similar al de sus víctimas, de pronto agregarle algo más como bienestar de la organización, .com, arroba el dominio que sea, y les envían unas campañas que son supremamente convincentes. A finales del año pasado veíamos que la tendencia, la mayor incremento de todos estos ataques es el Black Friday o el Cyber Monday, ¿no? Eso es el Phishing Day. Y la gente cree que se ganó una tablet por ser el usuario número 1000 de una página, o cree que iPhone sacó una promoción del 50% solo para usuarios de cierta franquicia de tarjetas y solo por 24 horas. La gente hace clic ahí, ingresa de forma incauta sus datos y ese tipo de ataques es supremamente común. Nosotros tenemos que proteger a usuarios que ni siquiera saben que necesitan ser protegidos. Y entender el comportamiento, ser capaces de modelar el comportamiento entre los usuarios internos o externos y el patrimonio digital es fundamental, es la base para poder acompañarlos y asesorarlos en ese uso de las herramientas. El ransomware es un arma, no solamente es conocido como un virus que se esparce por la red de forma lateral y secuestra información o incluso la exfiltra para después cobrar un soborno, un chantaje. Es un ataque o es una familia de ataques que tiene varias fases. Primero, porque puede entrar por cualquier puerta. Un ransomware puede ser enviado por correo, puede ser descargado de un sitio web comprometido. Todavía a veces vemos usuarios utilizando plataformas peer-to-peer o torrent que contienen archivos pues comprometidos. Puede ser enviado a través de cualquier recurso, un medio extraíble, por ejemplo. Algo que también hemos visto muchísimo es que usuarios corporativos trabajando desde las casas a veces necesitan privilegios de administrador local de las máquinas. Son personas que tienen la capacidad de instalar o desinstalar cosas o programas en sus dispositivos y no hacen todo el debido análisis y no hacen todo el debido estudio a ver qué exposición al riesgo hay. Y un ejemplo básico es que todo el mundo es administrador local de sus celulares, todo el mundo puede instalar juegos, programas, aplicaciones gratis y nadie mira qué consecuencias puede tener eso. Cuando se comparte información laboral con información personal en un mismo dispositivo, donde yo estoy instalando aplicaciones que me piden compartir mi lista de contactos, de mi ubicación, mis datos de pago y de tarjeta, ahí podemos estar comprometiendo información sin ni siquiera saberlo. El ransomware puede entrar por cualquier ventana que le abramos, por cualquier puerta, y además se puede comportar de forma completamente aleatoria dependiendo del ecosistema. Él muta, él es polimórfico, él es capaz de esconderse. Ahora más adelante vamos a ver un ejemplo real. Y bueno, en América Latina, digamos que para el tema de la ciberseguridad no hay fronteras. Las tendencias que hay acá son iguales a las que hay en otros continentes, en otros países. Aquí no hay barrera, un ataque se puede iniciar y se puede materializar casi que desde cualquier ubicación que esté conectada a una red global. ¿Qué pasa con el enfoque tradicional de ciberseguridad? Y lo que les digo tradicional es la utilización de reglas, de políticas. Eso es un poco cuadriculado porque yo tengo que entender bien cómo son los procesos, el árbol de procesos de una organización, cómo son los flujos de información y sobre eso construir unos sets de políticas que permitan hacer, que asignen privilegios a un usuario para llegar a interactuar con esa información. Pero los ecosistemas digitales, las organizaciones son dinámicas, cambian en el tiempo y cambian muy rápido. El modelo de ciberseguridad o la estrategia de ciberseguridad tiene que ser flexible, adaptativa y capaz de responder en los tiempos que el negocio evoluciona. Entonces, cuando yo estoy basado en firmas, en políticas, en una cantidad de configuraciones que son fijas, necesito detrás un equipo humano entendiendo todos esos cambios y reajustando continuamente todo el tema tradicional, ¿sí? Otro aspecto es que funciona muy bien para temas conocidos. Si yo conozco el comportamiento de un virus identificado, de un ransomware ya identificado y sé cómo funciona, pues sobre eso puedo crear algunas vacunas, puedo crear algunas
firmas que me permitan contenerlo, que me permitan incluso erradicarlo, poner dispositivos en cuarentena, todo este tipo de acciones que toman los controles tradicionales. Pero recordemos que también las capacidades ofensivas de los delincuentes tienen inteligencia y son capaces de autoconfigurarse, de modificarse, de cambiar de puertos o de utilizar puertos que son válidos porque son de comunicación normal, HTTP, HTTPS, ese tipo de conexiones que serían normal a la vista de un dispositivo que está acostumbrado a permitir esos accesos, ¿no? Bueno. Aquí hay algo más del mismo tema, de cómo funcionan los ataques que cambian, que mutan, que digamos, modifican sus comportamientos y cómo el tema de firmas y el tema de políticas que son muy cuadriculadas cada vez se quedan más cortos. Es importante no solamente identificar si ya hay un histórico de este tipo de situaciones, sino es más importante entender cómo es el comportamiento de cualquier elemento que haga parte de un ecosistema digital. Si es una cámara de video, si es un Smart TV, si es un control biométrico de acceso físico o si es un usuario. Hay un ejemplo muy conocido por todos que de pronto ya tenga algunos años, pero cuando Edward Snowden comprometió información de la CIA o de la Agencia Nacional de Seguridad en Estados Unidos, el firewall no falló, el IPS no falló, el control de acceso no falló. Él tenía usuarios, credenciales válidas, su dispositivo, su MAC, su IP eran registradas en los dominios y en los controles. Lo que sí cambió fue que hubo un cambio de comportamiento en su actividad normal y eso no lo estaban monitoreando. Entonces muchas veces nos roban la casa o entran a la casa con las llaves nuestras y no hay necesidad ni de forzar la cerradura, ni de romper los vidrios, ni de entrar por la chimenea. Y eso es lo que está pasando. La mayoría de compromisos que vemos ahora es con usuarios y contraseñas válidas, que tienen accesos, que tienen privilegios a ese tipo de información, pero por tratarse de una actividad que no es común en su día a día, podemos identificar y detener proactivamente y preventivamente con las herramientas de inteligencia artificial que hacen ese modelamiento y que se basan en comportamiento y no en configuración. Bueno, Darktrace es una herramienta que funciona en 3 pilares particularmente. El primero, como les decía, es que es capaz de modelar el comportamiento de cualquier dispositivo o usuario en un ecosistema digital. Construye ecuaciones muy complejas con 300 o 400 variables que miran cualquier detalle de su comportamiento y lo comparan constantemente, ¿no? Eso se llama Enterprise Immune System y es nuestro motor de detección. Nosotros automatizamos la detección y el monitoreo en este pilar, en este vector que se llama Enterprise Immune System. El segundo es que una vez yo conozco el comportamiento normal y sé que algo no está bien, debo tener la capacidad de contención. Si sé que algo no es así, puedo poner un torniquete y frenar el sangrado. Esa capacidad se llama antígena. Antígena es el motor de respuesta autónoma, ¿sí? Él es capaz de, a nivel de red o integrado con otros controles de seguridad, frenar ese sangrado. No sacamos a nadie de la red, no somos un Network Access Control, no ponemos a nadie en cuarentena, pero si hay una conexión de Command and Control a un servidor, a un destino donde nunca nadie se haya conectado o ese dispositivo esté intentando exfiltrar información, somos capaces de anular quirúrgicamente esa conexión para que un incidente no se propague, no se mueva lateralmente o no se materialice en fases más avanzadas. Ese es el segundo pilar, la automatización de la contención. Y el tercero tiene que ver con los procesos de investigación. Y como lo hace Darktrace es que le dibuja a uno la línea del tiempo en la que un incidente fue identificado y declarado. Le muestra qué pasó en tiempo anterior, cuáles fueron los posibles móviles de ese ataque, cuál fue la motivación, desde dónde se hizo, qué vectores analizaron, qué barrido, qué tipo de comportamiento sospechoso hubo antes de la declaración de ese incidente. Después, durante el incidente, le trae la evidencia, le dice, mire, fue comprometido este dispositivo a través de este puerto, con este usuario, aquí está toda la evidencia para que usted haga su investigación o para que usted pueda centrar el caso que estaba analizando. Y posteriormente, posterior al incidente, analiza los segmentos de red en búsqueda de comportamientos parecidos para descartar que haya algún otro infectado, que haya algún otro
Ya no sería paciente cero, pero algún otro paciente con los mismos síntomas que más adelante pueda presentar un comportamiento muy similar al cual fue objeto de la declaración del incidente. Entonces, automatizamos el monitoreo y la detección, automatizamos la contención y aportamos valores también con inteligencia artificial y en tiempo de máquina para la investigación. Yo no voy a decir que automatizamos toda la investigación porque siempre se requiere conocimiento del negocio y de los usuarios para poder efectivamente confirmar, pero sí les planteamos todas las posibles hipótesis y sí les proveemos todas las herramientas necesarias y clasificamos por criticidad para ver cuál de esas hipótesis es la más probable y la que más se alinea al incidente que están teniendo. Además, pues como les decía, nos integramos con todo el ecosistema digital. Hablábamos del malware y el malware tiene varias, bueno, el ransomware en realidad tiene varias etapas. La etapa en la que se inserta en la red, llega a la red a través de cualquier medio. La etapa en la que está haciendo inteligencia, que está escaneando, que está buscando activos que pueda comprometer, que está buscando puertas y ventanas abiertas para propagarse, para hacer movimientos lateral. Y otras etapas posteriores donde ya compromete, donde ya cifra la información, por ejemplo en el ransomware o la exfiltra, y después manda unos mensajes de secuestro, ¿no? Pidiendo el pago de un chantaje para liberar esa información o para no publicarla. En todas esas etapas hay comportamientos anómalos. Nosotros somos capaces de identificar esos comportamientos anómalos en cualquiera de las etapas, principalmente en etapas tempranas, y prevenir que esa cadena pues vaya enlazando todos los eslabones hasta que sea un compromiso mayor. Eso lo hace la inteligencia artificial a partir del conocimiento normal de los procesos y la identificación de cualquier anomalía. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo de un ransomware que además es el reencauche de algo que venía desde el 2019. Aquí yo me acuerdo mucho por ejemplo, la Ford Bronco es una camioneta grande, gigante, que hace unos años tenía un motor de casi 6 litros. Ahora sacaron una nueva versión muchísimo más económica, más ágil, más versátil, más eficiente y todo eso. Y lo mismo pasa con algunos ataques que estamos viendo. Ataques del 2016, del 2012, todo eso que son renovados, que lanzan nuevamente, son editados y son rehabilitados para que cada vez sean más inteligentes, muten más rápido. Este ransomware tiene varias particularidades. La primera es que es muy fácil de llegar por cualquier medio. Eso es un archivo muy liviano que se puede instalar fácilmente, que se puede hostear en una página, que se puede enviar por un correo, que se puede transmitir por un mensaje, ¿no? Uno puede abrir ahora redes sociales y todo eso sin. El segundo es que es capaz de mutar también muy fácil. Las muestras que uno saca en un equipo de una red no son iguales a las que sacan otra del mismo segmento de red. Él analiza bien el dispositivo y mira a ver cómo reproducirse, en qué carpetas meterse. No se consiguen los mismos archivos en las mismas carpetas del sistema operativo cuando uno lo detecta. El tercero es que no solamente es capaz de cifrar información y poner un mensaje de rescate en las carpetas donde está la información cifrada, sino que también es capaz de exfiltrar información. Él puede sacar información selectivamente y ese es otro tipo de chantaje. Usted dígame, págueme los $2.500 que cobran de rescate por este tipo de ransomware, o yo publico estas fotos suyas, o yo publico estos estados financieros, o yo publico estos planos del siguiente iPhone o del siguiente. Eso ocurre. Es un ransomware supremamente rentable. De hecho, Reveal, que fueron los creadores de este ransomware, tenían pretensiones de monetizar esto por más de $100 millones a partir de secuestro y de chantaje de información. Y es un ransomware que se comporta una vez hace drop, una vez llega al destino, lo que hace es abrir un PowerShell al atacante, donde puede fácilmente modificar algunos parámetros, algunos patrones, por ejemplo la línea de tiempo. Entonces se instala, monitorea, envía una señal de command and control, el atacante le programa, le configura unos parámetros, posteriormente hace otro llamado, envía una información y eso digamos que es absolutamente customizable. El atacante puede casi que elegir cómo quiere que se comporte el malware y qué tan sutil quiere que sea el ataque.
no se lleva todo en un solo golpe, sino que se lleva paso a pasito y un ataque puede durar durante años. Y al igual que en la guerra, yo creo que hay muchos ataques que ya se dieron, hay muchas minas que ya se sembraron y simplemente están esperando que algo las haga detonar. En este tipo de cosas la guerra comenzó hace rato. Ahí, incluso antes de que se diera la guerra física y todo eso, ya había perfilamientos de usuarios, ya tenían organigramas completos, ya sabían quiénes iban a ser las víctimas, cuáles son las empresas que si yo deniego servicios van a tener impacto sobre la economía y sobre el comportamiento social de un país. Y esto es un arma cibernética, ¿sí? En las noticias uno veía hace unos días 60 kilómetros de camiones blindados y de tanques entrando a la capital de Ucrania. Un arsenal militar de herramientas cibernéticas cabe en una memoria micro SD o ni siquiera se necesita la memoria si uno tiene un host, una capacidad de almacenamiento en nube y puede hacer un daño muy, muy fuerte en una sociedad. Si yo afecto la banca, si yo afecto las entidades de gobierno, si yo afecto la infraestructura crítica, donde tengo redes OT, por ejemplo, para el suministro de agua, para el suministro de energía, para el suministro de gas, puedo causar un caos muy grande en una sociedad. Y ese tipo de amenazas son reales, existen. Y la presentación se llama ¿Cómo prevenir o cómo ganar la guerra cibernética con inteligencia artificial? Y sobre esto hay algunas conclusiones. ¿Y quiénes ganan la guerra? Los que mejor preparados están, los que han entrenado, los que saben sus procesos, los que tienen estándares, los que tienen las mejores herramientas. Las empresas hacen parte de esto. Recuerden que el tema de la ciberseguridad no es responsabilidad solamente de las áreas técnicas o de algunas entidades de gobierno. El tema de la ciberseguridad es responsabilidad de todos, todos tienen que participar. Si bien hay unas áreas técnicas que tienen acceso a unos recursos mucho más sofisticados, todos los usuarios que interactúan con la información tienen que ser conscientes. Y el siguiente punto para esto es la cultura de ciberseguridad. Tiene que haber una conciencia individual de cómo debo manejar yo la información, de cuál es la exposición al riesgo, pero también tiene que haber una cultura colectiva. Y eso es algo que yo he visto mucho aquí en Antioquia. En Antioquia creo que van un poquito más adelante porque entendieron que el tema de la ciberseguridad no es un factor de competencia. ¿Sí? Por ejemplo, los bancos compiten con productos y servicios financieros, con tasas de interés, con nuevas tarjetas, con aplicaciones más ágiles y más gráficas. Pero ellos saben que en temas de ciberseguridad hay que ser colaborativo. Hay que apoyarse en las entidades que vigilan, que monitorean, que pueden compartir esa información, manteniendo la confidencialidad, por supuesto. Pero es un factor de colaboración y no de competencia. La ciberseguridad tiene que ser, todos queremos ir hacia el mismo punto y todos remamos hacia el mismo lado. Aquí están mis datos, hay muchísima información académica, hay muchísima información técnica en nuestro blog, es www.darktrace.com/blog. Ahí pueden ver diferentes ataques que se han realizado, incluyendo temas de infraestructura crítica, incluyendo industria financiera, entidades del sector gobierno. Así que los invito a visitarnos y tenemos un stand aquí afuera. El último consejo que les voy a dar para el tema de la ciberseguridad es que cualquier oportunidad que tengan de medir el estado de salud en términos de seguridad de sus redes o de sus infraestructuras, no lo dejen pasar. No lo dejen pasar si hay unas pruebas de concepto, si hay unos servicios de ethical hacking, si hay unos servicios de consultoría que les permitan medir cómo están ustedes con respecto a esto. Siempre vale la pena. Saber cómo estoy me permite saber qué necesito para mejorar. Muchas gracias y muchas gracias a los organizadores.